se nos pide evaluar las expresiones. La primera expresión es el coseno inverso del coseno pi sobre 3. Comenzamos simplificando la expresión más interna del coseno pi sobre 3. Usando el círculo unitario primero dibujamos el ángulo en posición estándar, donde el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Después de la rotación en sentido antihorario pi sobre 3 radianes, este es el lado terminal. El lado terminal intersecta el círculo unitario en este punto, donde en el círculo unitario X es igual a coseno teta y es igual a seno teta, lo que indica que el coseno pi sobre 3 es igual a la mitad. Por lo tanto, la expresión se simplifica al coseno inverso de la mitad. El coseno inverso de la mitad es igual al ángulo en el intervalo de 0 a pi radianes que tiene un valor de función de coseno de la mitad, y acabamos de descubrir que el coseno pi sobre 3 es igual a la mitad y dado que pi sobre 3 está en el intervalo de 0 a pi radianes, la expresión se simplifica a pi sobre 3. Para este primer ejemplo, las expresiones se simplifican al ángulo de pi sobre 3, que es el mismo que el ángulo en la expresión original. Debemos tener cuidado porque este no siempre será el caso, lo cual veremos en los siguientes 3 ejemplos. La siguiente expresión es el coseno inverso del coseno 11,6 pi radianes. Comenzamos dibujando 11,6 pi en posición estándar. Este es el lado inicial y girando en sentido contrario a las agujas del reloj 11,6 pi radianes, nos trae hasta aquí, donde este es el lado terminal. Observe cómo el lado terminal se cruza con el círculo unitario en este punto donde x es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, lo que indica que el coseno 11,6 pi es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. La expresión se simplifica a coseno inverso de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Ahora, para simplificar el coseno inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2, necesitamos encontrar el ángulo de 0 a pi radianes que tenga un valor de la función coseno de la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Pero nuevamente esto debe simplificarse a un ángulo en el intervalo de 0 a pi radianes, o este intervalo aquí, y observar cómo el ángulo de 11,6 pi radianes no está en este intervalo. Y, por lo tanto, para simplificar esta expresión, necesitamos encontrar el punto en el círculo unitario en este intervalo donde la coordenada x es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, que es este punto aquí. El ángulo que estamos buscando debe tener su lado terminal aquí, y el lado inicial a lo largo del eje X positivo, y debe estar en el intervalo de 0 a pi radianes. Y, por lo tanto, estamos buscando el ángulo de 30 grados o en radianes pi sobre 6 radianes o 1,6 pi radianes, por lo que la expresión se simplifica a pi sobre 6, que no es lo mismo que el ángulo en la expresión original. Es por eso que debemos tener cuidado al simplificar este tipo de expresiones. A continuación, tenemos seno inverso de seno 3,4 pi radianes. Primero determinemos el valor de seno 3,4 pi radianes. Dibujemos el ángulo en posición estándar. Este es el lado inicial. Este es el lado terminal con una rotación en sentido antihorario. Observe que la coordenada y es la raíz cuadrada 2 dividida por 2, lo que indica que el seno 3,4 pi radianes es igual a la raíz cuadrada de 2 dividida por 2. La expresión se simplifica a seno inverso de raíz cuadrada 2 dividido por 2. El seno inverso de la raíz cuadrada 2 dividido entre 2 es igual al ángulo en el intervalo de pi negativo sobre 2 a positivo pi sobre 2, incluidos ambos puntos finales, que tiene un valor de función seno de raíz cuadrada 2 dividido por 2, así que observe cómo el ángulo de 3,4 pi no está en el intervalo requerido. El ángulo debe estar en el intervalo de 0 a pi sobre 2 radianes, incluyendo pi sobre 2, o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes, incluyendo pi negativo sobre 2. Entonces ahora necesitamos encontrar el punto en el círculo unitario, en este intervalo, donde la coordenada y es la raíz cuadrada 2 dividida por 2, que es este punto aquí. Y, por lo tanto, este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando, este es el lado inicial para que el ángulo esté en el intervalo requerido, la rotación será en sentido antihorario y por lo tanto el ángulo es de 45 grados o en radianes pi sobre 4 radianes o 1,4 pi radianes. Esto se simplifica a pi sobre 4. Para el último ejemplo tenemos seno inverso de seno 3,2 pi radianes. Primero evaluamos seno 3,2 pi. Dibujemos el ángulo en posición estándar. Este es el lado inicial. Este es el lado terminal con una rotación en sentido antihorario. Observe cómo la coordenada y es negativa, lo que significa que seno 3,2 pi es igual a negativa.
La expresión se simplifica a seno inverso del negativo. Pero de nuevo, la función seno inversa debe devolver un ángulo en el intervalo de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, incluidos ambos puntos finales, lo que significa que el ángulo debe estar en este intervalo. O este intervalo. Entonces ahora buscamos el punto en el círculo unitario en este intervalo donde la coordenada, y es negativa y notamos cómo esto nos lleva al mismo punto que solíamos encontrar el seno de 3,2 pi radianes. Pero para que el ángulo esté en el intervalo de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, la rotación tendrá que ser en sentido horario para darnos un ángulo negativo. Este será el lado inicial, este será el lado terminal, pero ahora la rotación va a ser en el sentido de las agujas del reloj y, por lo tanto, el ángulo es de menos 90 grados o en radianes pi negativo sobre 2 radianes o menos 1,2 pi radianes. Y, por lo tanto, la expresión se simplifica a pi negativo sobre 2. Espero que hayas encontrado esto útil.